con la segunda temporada de The Last of Us, pero no tiene nada que ver con todos los problemas que está señalando la gente en internet. Ya vimos que se supone que en general la gente no está apoyando mucho la segunda temporada de la serie, pero sí la crítica. Tiene buenas calificaciones en crítica, pero no por la gente. Y en mi opinión muy particular, sí tengo muchos problemas con la serie, pero es un gran problema y de resto creo que está muy bien construida. En general pienso que es una buena temporada. Los comentarios que más he visto es que la serie está más aburrida porque la gente sigue sin aceptar que Bella Ramsey es una buena actriz, está interpretando a Ellie y que ella es Ellie. Hay gente que sigue insistiendo con que no debería estar interpretándola. Había gente absurdamente pensando que iban a cambiar a la actriz de una temporada a otra, lo cual sí, sigue generando ese tipo de hate en internet. Y es una gran parte del por qué también vemos esas calificaciones, no de por sí porque la serie sea mala. Hay un montón de problemas que tiene la serie específicamente con respecto al guión y narrativa, pero la gente se está enfocando en otros aspectos, que es el aspecto general que siempre utilizan, y es que no entendieron los videojuegos. Es que a pesar de que les lamimos las bolas básicamente un montón de personas en la primera temporada de Craig Mazin y a Neil Druckmann con respecto al guión y la narrativa y la puesta en escena, estas mismas personas están ahorita diciendo que Neil Druckmann y que Craig Mazin no saben qué están haciendo con los personajes, que no los entienden, cuando se supone que ellos mismos estaban diciendo que en la primera temporada sí los entendían, pero en la segunda temporada no los entendían. Disonancias entre la misma gente, y creo que eso también tiene que ver con el tema del medio para el cual están construidos. Tú no puedes tratar a una serie de la misma manera como tratas a los videojuegos, y a la gente se le olvida eso. Por eso muchas decisiones narrativas y mucho del guión y la puesta en escena no va a ser igual, porque cuando tú tienes un control, tú necesitas manejar a un personaje de una manera muy específica y quieres transmitir al jugador sensaciones y sobre todo que tú seas el personaje. Tienes que crear escenarios y crear momentos para que la narrativa tampoco sea aburrida. No eres Hideo Kojima para estar poniendo una cinemática de 3 horas con gameplay de 10 minutos. No lo eres. Por eso The Last of Us, a pesar de que yo tengo muchos problemas con el videojuego, siento que la parte 2 está muy bien hecha, pero la narrativa está muy diluida. Hay partes en las cuales está alargado de más. En muchas ocasiones sentía que se acababa el videojuego y luego volví a empezar. Y por el otro lado, a pesar de que las mecánicas sí las habían pulido un poco con respecto al juego anterior, no eran algo revolucionario, y a medida de que la narrativa se iba diluyendo, se volvían bastante repetitivas a medida de que ibas avanzando. Y a pesar de esto, sí ibas por ahí utilizando las mecánicas precisamente para que te sintieras bien como jugador. Pero ya siendo espectador de una serie, tienes que ver el panorama y la perspectiva desde otro ángulo. Ya ahora tú no tienes un control en la mano, no puedes estar inmerso dentro de la experiencia, y tú como espectador tienes que vivirlo de otra manera. Ahora este va a ser otro entorno, y a la gente se le olvida muchísimo esto. Mucha gente no jugó el videojuego, a mucha gente nunca en la vida va a tocar el videojuego, no se va a poner a ver un gameplay y no va a entender un carajo de la historia. Pero en general se supone que mucha de esta gente que le está haciendo este rage bait y este review bombing con respecto a la segunda temporada de The Last of Us, siento que lo hacen desde la expectativa, primero porque siguen sin aceptar que Bella Ramsey es Ellie. Están diciendo que no lo es, a pesar de que ya he demostrado una y mil veces que es una buena actriz y que sí encaja con el personaje. Siguen insistiendo con que ella no es Ellie. Por el otro lado, sacaron a Pedro Pascal y era algo que también los tenía tremendamente enganchados. Lo mismo pasó en el videojuego, la gente estaba enganchadísima con Joel, y que de un momento a otro lo mataran fue algo tremendamente choqueante para los jugadores, y por eso se volvieron a enojar. Muchos de los comportamientos que estamos viendo en la segunda temporada de The Last of Us son los mismos comportamientos que veíamos con respecto a la segunda parte del videojuego de The Last of Us. Gente enojada porque según ellos conocían a los personajes al 100%, a pesar de que los escritores son los que los escriben, según ellos los parieron y sabían cómo debían actuar, y se ponían a decir que había cosas injustas cuando dentro del primer videojuego ya nos decían que el mundo era jodidamente injusto. Como que piden coherencia sin ellos dar coherencia, y creo que ese es el problema del espectador común, que pide coherencia cuando no tiene coherencia. Yo siento que en general, aunque la serie te guste o no te guste,
Sí, está un poquito alargada además la segunda temporada, y más teniendo en cuenta que ahora quieren sacar una tercera parte desde la perspectiva de Abby y una cuarta parte, supongo que para que tengamos el encuentro final y tengamos el mensaje de lo que viene a ser el viaje como tal de Ellie, que la gente se siente muy enojada, sienten que la segunda temporada no conocieron a Ellie, no fue el viaje de Ellie y no se volvió loquísima y a ir a tomar venganza por la muerte de Joel. En el videojuego había un punto con eso, y era que sí, que tú tenías que ir, tomar el control y de una vez irte hasta allá para vengarte. Ese era el punto, y había un punto muy importante, pero es que también tenía muchísimo que ver con el formato. Tú no ibas a tener una elipsis de 3 meses como la teníamos aquí en la serie, ni te ibas a dar todo el tiempo de asimilar lo que estaba pasando en Jackson, porque lo que pasó en Jackson en la serie jamás pasó en los videojuegos. Esto ya lo explicó también Neil Druckmann con respecto a las limitaciones tecnológicas y del por qué no crearon a Jackson como la ciudad que sí vimos en la serie. Las posibilidades que se pueden hacer dentro de un set de serie, filmación y lo que se puede incluir dentro de ese guión no es lo mismo que podían incluir en los videojuegos, porque eran épocas diferentes, tecnología diferente y tenían limitaciones que no les permitían hacer eso, y por el otro lado la serie sí lo permite, y al sacar limitaciones de un punto a otro, tener diferente narrativa, diferentes opciones, eso también va a implicar que la historia va a tener variaciones. Sí o sí va a tener variaciones, y a la gente se le olvida que es muy importante tener episodios de transición, y por eso dicen que la serie de un momento a otro está muy buena y luego se pone aburrida, porque teníamos un episodio buenísimo que la gente puntuó pero espectacularmente, y fue el asalto a Jackson, y después querían que tuviéramos otro asalto a Jackson en el siguiente episodio, y otro y otro y otro y otro, cuando no consideran que es necesario que tengamos estos puntos en donde sí tengamos algo de inflexión para respirar y para que todo vuelva a retomar y tengamos un clímax. Siento que al tener un episodio tan alto como fue el episodio del asalto a Jackson, cualquier cosa que se viera de ahí en adelante pretendían que tuviera ese nivel de epicidad, cuando la venganza de Ellie era un punto mucho más interior hacia ella, algo egoísta, algo que se siente bastante desdeñable desde su punto de vista. Y al darnos primero el asalto a Jackson y tener estos episodios que obviamente no se sienten con ese nivel de epicidad, con ese nivel de dinamismo y con el nivel de explosiones que teníamos acá, la gente dijo, la serie se puso aburrida. Yo siento que Ellie no está haciendo lo mismo que en el videojuego, no está cargándose a todo Cristo mientras va de viaje, porque eso era lo que yo quería ver, pero eran los mismos que también en el videojuego se quejaban de, ay, pero es como posible que Ellie luego se sienta mal si episodios atrás había matado a un montón de gente e incluso había matado a un perro. Porque es un videojuego. Y sí, necesitas hacer ese tipo de interacciones, porque no puedes ir por ahí como si fuera una película interactiva. Por eso les digo, no podemos comparar exactamente que tengamos ese nivel de escenificación de lo que veíamos como era el viaje de Ellie, comparándolo a nivel de los videojuegos, porque nunca va a ser como en los videojuegos, y más teniendo en cuenta que el episodio que más les gustó ni siquiera existía dentro de los videojuegos. Uno de mis planos favoritos dentro de la serie fue el plano en el cual Ellie ya se sentía recuperada y veíamos la transición en donde fingía para los demás que estaba bien y nosotros veíamos por dentro que no lo estaba. Hay episodios súper importantes como el discurso que ella da a las personas de Jackson para pedir apoyo, porque sí, necesitas apoyo, a pesar de que en el videojuego te estén planteando que Ellie puede con todos porque básicamente Superman es Rambo y va por el mundo. No, eso no es así. Necesitas recursos, necesitas personas. En el videojuego te puedes creer que tengas cierto número de balas a pesar de que sean escasas, pero en realidad vas matando a todo Cristo y vas por ahí dándole a todo el mundo. Y de cierta manera los recursos van a aparecer. En la serie tienes que plantear que esto no es tan fácil. Y sí, necesitas a otros, necesitas que se tengan ciertas condiciones para que se pueda dar la venganza de él. Y por eso, a pesar de todo, vemos todos los escenarios que nos plantean. Hay cosas que definitivamente yo hubiera cortado y se hubieran hecho más concisas. Las interacciones que tiene Ellie al principio, el cómo se comporta como un adolescente dentro de un mundo que no permite que sean niños. Porque lo que decía Craig Mazin y lo que decía Neil Druckmann es que le querían dar la oportunidad a Ellie de ser niña ahora que llegaba a Jackson junto
con Joel. Pero la verdad aquí es que hicieron un adolescente para mí que se siente cero verosímil con respecto al mismo mundo que nos están planteando. Ellie es el mayor problema de la segunda temporada, pero no por ninguno de los problemas que está poniendo la gente desde mi perspectiva. Y es porque todos los comportamientos excesivamente inmaduros que tienen van amarrados directamente al conflicto que tiene con Joel con respecto a lo que pasó en la temporada anterior, lo que pasó con la Luciranga, lo que le ocultó a Ellie y sobre todo el que no cumpla su promesa y siga poniendo los deseos egoístas Joel sobre los deseos de la misma Ellie, y cómo se siente traicionada y defraudada a pesar de que lo ama. Y sí, ese comportamiento súper inmaduro está siendo reflejado para desafiar a Joel y para de cierta manera poner un punto de rebeldía. Sin embargo, esa rebeldía ya había sido expresada de una manera muy diferente en la primera temporada y nos había dado un nivel de madurez incluso mayor al que teníamos de la Ellie que se supone que tiene más edad aquí, que ya tiene 18 años. Por ello, dentro de ese mundo en donde los niños maduran de forma muy rápida, no se les permite ser niños, que me pongan esto aquí sí se siente bastante inconsistente para el personaje como tal. Amo que a el personaje de Joel lo estén mostrando de esta manera, en la cual en el videojuego, a pesar de todos los flashbacks que teníamos de cómo igual sentíamos dolor cada vez que lo veíamos, nunca me dieron ese punto de que de verdad él lo estaba intentando, de que él estaba intentando ser el padre que no pudo ser con Sarah. Aquí sí lo estoy viendo de primera mano y me parece espectacular. Ese episodio es uno de mis favoritos, me parece increíble, me parece nostálgico, me parece maravilloso. Pero el comportamiento de Ellie y la relación que me intentan también transmitir, lo que les digo, es como si ya éramos las relaciones que tenemos dentro de esta sociedad donde estamos todos súper cómodos y en cierta parte privilegiados en ese mundo posapocalíptico. Como que muchas veces sí me llegan a rayar con respecto a lo que se está viviendo, a pesar de que ellos de cierta manera vivan en una burbuja. Entonces es el comportamiento de Ellie el que más me incomoda con respecto a lo que es narrativa y entorno en general, porque vemos personajes como Dina y vemos personajes como Jessie, que sinceramente se supone que tienen edades bastante similares a la misma edad que tiene Ellie, pero ni de asomo se comportan un poco de una forma tan inmadura, tan desesperante y tan fastidiosa como lo hace el personaje de Ellie en muchas oportunidades. Es como que quisieron desarrollar este enfoque de que ella había recuperado su infancia, de que quería ser inmadura y que tenía que tener esa relación complicada con Joel por todo lo que vivieron y por lo que Ellie se enteró, pero al mismo tiempo me estás poniendo personajes como Dina y me estás poniendo personajes como Jessie, que se supone que también crecieron en entornos similares, incluso vivieron cosas también horribles que no podemos comparar con la de Ellie, pero que tienen comportamientos muy distintos. Entonces sí me llega a rayar y creo que es mi mayor conflicto con el personaje. Cuando una vez ya sale al mundo a vengarse por Joel, es cuando yo digo, mi cielo, aquí sí ya me estás poniendo un desarrollo de una persona que sí se siente muchísimo más de acuerdo a lo que me querías plantear con el viaje de venganza y descubrimiento y sobre todo de confrontación con Joel y lo que sentía al perder a su papá. Y sí, definitivamente hay mucha censura con respecto a lo que se muestra en el videojuego, pero es comprensible primero porque a la gente se le olvida que ellos también tienen que cumplir de cierta manera con respecto a lo que les está exigiendo el mercado de las producciones, y definitivamente el que Naughty Dog lo haya hecho desde una perspectiva muy particular y se le diera cierta licencia esperando demasiado de ellos, también les dio esa carta libre para que pudieran plasmar lo que ellos quisieran plasmar. Pero ya siendo una serie que está bastante limitada y tiene expectativas bastante altas, tienen que mesurarse con respecto a qué pueden mostrar y a qué no pueden mostrar. O eso es lo que yo pienso y lo que yo siento que ellos están haciendo. Y sí, tienen que limitarse con respecto a la audiencia a la cual van dirigidas, porque también es Warner quien está patrocinando esta vaina. Y sí, no puedo decir que sea perfecta la serie, pero hay escenas que valen oro, que es la escena que vemos de reconstrucción del papá de Joel, Tommy, y el propio Joel, en donde entendemos ese ciclo de violencia interminable de dónde viene, de por qué es así. Y eso pues ya lo veíamos en el videojuego desde una perspectiva bastante diferente, aunque muy parecida. Y siento que era algo muy necesario porque se muestra ese ciclo de violencia que viene para mí de uno de los personajes mejor introducidos en la serie y que era necesario y bastante interesante, que es el personaje de la psiquiatra. Gale es un personaje que no existía dentro de los videojuegos porque no era necesario, porque a nivel de interacción con lo que era Jackson, al ser tan pequeñito, no podía existir. Pero al hacerlo de esta manera,
es magia pura. De la misma manera que nosotros conocemos a Jackson como un pueblo, una entidad más y un personaje en sí. Vemos que Tommy es un pilar importantísimo para la comunidad junto con María, y Jesse es la siguiente persona para que se encargue también de proteger ese legado que tiene. Es muy interesante el ver cómo Tommy sabe el nombre de cada una de esas personas y por tanto el asalto a Jackson se sienta tan brutal y sintamos que no solo fue Ellie quien perdió a Joel, sino toda la gente perdió a alguien, porque de cierta forma quisieron mostrarnos que Jackson estaba vivo, por no ser más cuidadosos, por sentirse tan seguros de cierta manera a pesar de estar tan preparados, de que sí o sí en algún punto esto iba a pasar y se iba a perder gente. Por tanto, el discurso de Ellie y la confrontación de Frank me parece tan importante. Un episodio de transición así nos hace también confrontarnos con la idea de que se ha perdido Jackson, no solo la espectacularidad de oh, mira esto, mira cómo están peleando, mira cómo llegan los infectados, mira, se ve increíble, maravilloso. Sí, es un momento y clímax espectacular, escenas y secuencias increíbles, pero se necesita también ver qué fue lo que pasó tras eso, y no hay mejor forma de verlo que como lo mostró la serie, que sintamos esto como algo vivo, algo que de verdad se perdió, personas que están sufriendo. Me pareció tremendamente importante. Y el personaje de Jesse y el personaje de Dina, siento que los mejoraron al 1000% en la serie. Conocemos más de ellos, empatizamos. Yo la muerte de Jesse sí me alcanzó a doler en el videojuego, pero no me la chillé como me la chillé en la serie. En la serie me dolió más, porque sentí que el personaje de Jesse tenía unos matices increíbles que yo no pude ver dentro del juego. Y el personaje de Dina me pareció aún más espectacular, porque en serio sentí una conexión increíble. La química entre las dos actrices es desbordante, lo cual hace que sea maravillosa esta relación. Y sobre todo, y lo más importante, Dina va también a ese viaje a querer vengarse por Abby, porque ella también perdió a Joel. Tenían una relación importante y eso me parece muchísimo mejor que lo que habían hecho en el juego, porque pues seamos sinceros, en el juego Dina convenientemente va con Ellie porque en ese momento se gustaron y era amor adolescente y se fueron. Siento que le dieron mucho más sentido en la serie. Supieron escribir estos pensamientos de esta manera. El tema de los serafitas y los lobos, siento que solo me dejaron muchas piezas al aire, personajes súper interesantes que son Isaac y los serafitas, pero son muchos planteamientos, muchos planteamientos para que todo me digan, lo vamos a desarrollar en la temporada 3, si ya me vas a contar todo en la temporada 3, cuéntamelo en la temporada 3, déjame solo la perspectiva de Ellie. Esos son los episodios que yo digo están hechos de más, están súper alargados, porque todo eso me lo puedes contar en la temporada 3, mi cielo. Pero aquí me dan unos planteamientos que se sienten, sí, muy interesantes, pero no son lo suficientemente desarrollados y tampoco son lo suficientemente cortos. Es como que son bastante alargados para que al final en la tercera temporada sí me los vayas a contar. Como que siento que muchas partes de los lobos y los serafitas sí pudieron salirse de esa ecuación y se pudo aprovechar mucho más la brutalidad de Ellie para sentir que simplemente se estaban yendo un montón de personas, que todos eran malos y ya está. Hay puntos muy interesantes que sí me parecieron al final de los últimos episodios, que veíamos que Ellie se iba a la isla de los serafitas y casi la mandaban al otro barrio, a la expectativa y los ojos de un niño al cual le habían quitado todo rastro con respecto a que eso era malo, sino sentía que era algo bueno porque así estaban criados. Y creo que esas escenas así, creo que de los serafitas fue las partes mejor planteadas. De los lobos creo que fueron las escenas que en sí más me sobraron, porque me plantearon flashback, luego me plantearon otra vez los lobos, otra vez lo de Abby, otra vez que esto, otra vez lo otro, para que al final de la tercera temporada básicamente me vayas a hacer un recap de todo y volver a contarme todo esto. Te hubieras centrado más en Ellie y simplemente decir que hay un montón de personas que se están cargando porque son personas malas, y aunque eso también me lo quieren plantear así, te hubieras ahorrado entonces esas escenas y simplemente poner a Ellie haciendo lo que iba a hacer, que era vengarse y cargarse a un montón de gente en el camino. Por eso sí tengo muchos conflictos con respecto a la temporada 2, pero en general siento que está muy bien hecha, porque a partir de cuando ya salimos de Jackson empezamos a ver a Ellie, empezamos a ver cómo crece, cómo trata de tener esta paz interior con el recuerdo de Joel, con el recuerdo de Jackson, y cómo sí siente que debería volver a Jackson al final para perder al final a Jesse. Se siente igual que en el videojuego cuando llegas a esa parte,
muy choqueante, muy brutal, porque es tremendamente injusta la muerte de Jesse. No debería morir. Tú y yo sabemos que él no debería morir. Es la persona más buena, más bueno que el pan, el muchacho. Pero definitivamente no está exento de también haber hecho cosas malas. Ha matado a un montón de gente sin saber quiénes son para proteger y preservar a los que quería, tratando incluso de ignorar cosas que son injustas, como bien lo señaló Ellie. Que Jesse no es perfecto, pero está tratando de proteger a los que quiere y de salvar algo de lo que él considera que es su mundo. Dejó ir a la persona por la cual sintió una conexión instantánea y podría tener la mejor vida por quedarse y preservar a la comunidad. Jesse es el personaje con el que empatizas, con el que quisieras ser esa persona espectacular que definitivamente no quisieras que se fuera. Y hay algo con lo cual yo siempre he discutido con muchísima gente, y es que Joel no era buena persona. Joel no lo era, no era buena persona. Y a la gente se le olvida eso. A pesar de que yo amo a Joel, tú amas a Joel, amamos a Joel, porque vimos esa parte del viaje, conocemos quién es él. Joel no era buena persona. Las luciérnagas lo contrataron precisamente por la fama tan mala que tenía con respecto a quién era. En el videojuego incluso me encantaba esa parte de que ni siquiera Joel sabía por qué carajos es que estaba muriendo de las cosas malas que le había hecho en el pasado. Porque tantas cosas malas que hizo en el pasado que no podía identificar específicamente quién era quien lo iba a buscar para vengarse. Y sí, a pesar de que me encanta, siento que lo mejor también ahí es que lo intenta ser mejor persona. Por eso va al psiquiatra. Por eso, a pesar de que a esa misma persona que le falló, que le mintió creyendo que era lo mejor, trata de buscar ayuda, trata de arreglar las cosas. Creo que esa es la parte más importante, y por eso la escena con el papá y ese ciclo de odio, y lo que la misma Gail señala con respecto a que no es culpa de Joel de que Ellie sea así, sino que era un camino que los dos estaban caminando a la par y simplemente fueron almas afines que se llevaron a ese punto. Siento que es también un mensaje muy poderoso, y que también Tommy se ha planteado de una forma muy diferente. A ver, aquí lo plantearon de forma muy diferente, a la gente se lo olvida. Aquí sí es un pilar indispensable para la comunidad. Vemos que no solo perdió ese día a Joel, sino perdió a gran parte de Jackson. Casi pierde a su esposa y a su hijo. Es maravilloso también ver el trasfondo de Tommy. Se siente muchísimo más brutal y muchísimo más certero. Porque aunque la escritura no es perfecta, siento que tiene coherencia narrativa y que el personaje sí está yendo hacia donde lo quieren enfocar. ¿Que hubo escenas cuestionables? Sí. La escena del acuario está mucho mejor planteada en el videojuego y lo hubieran podido plantear de la misma manera en la serie. Sí, estoy de acuerdo. Que eso lo hicieron por censura, tú y yo lo sabemos, eso lo está justificando Craig Mazin y Neil Druckmann. Sí, tú y yo lo sabemos. Pudo ser la escena del acuario muchísimo mejor y hubiera sido muchísimo mejor de acuerdo a lo planteado en el videojuego. Sí. ¿Lo hicieron por censura? Sí. ¿La actuación de Bella Ramsey es espectacular? Sí. Eso, yo me doy la jeta con quien sea por defender la actuación de Bella Ramsey. La actuación de Bella Ramsey es increíble, es espectacular, es apoteósica. Y eso no me lo va a quitar nadie. Nadie me lo va a quitar. Bella Ramsey es espectacular y es Ellie. Lo hace increíble. El desarrollo que conozcamos mejor a Dina creo que fue de mis partes favoritas de la serie. Que conozcamos más de su trasfondo, y Isabela, divina, preciosa, crush, divina. Siento que también le dio muchísimos más puntos. Tuviéramos de cierta manera ese cierre con Joel, de que la forma en la cual Ellie se enterara de lo que le pasó a los luciérnagas me parece mucho más verosímil con respecto a lo que vimos en el videojuego, porque en el videojuego tenía que ser planteado de esa manera porque el jugador tenía que vivirlo, tenía que buscarlo, tenía que encontrarlo, porque así funciona la jugabilidad. Pero no lo podemos hacerle de la misma manera en la serie. En la serie me encanta que sea la misma Ellie quien diga, es que hay algo que no cuadra. O sea, lo quiero ignorar que esto no me cuadra. Pero cuando pasa lo de Eugene, dice, no, o sea, no puedo seguir negando que Joel me mintió, no puedo seguir negando que Joel me quitó algo que yo quería para mi vida. No puedo seguir negando que yo tenía un propósito, desde su perspectiva ella tenía un propósito y me lo negaron. Ama a Joel, o sea, ella no puede seguir negando que ama a Joel, que considera prácticamente su padre, a pesar de que no le pueda decir papá, es su figura paterna, es la persona que quiere, que ama, a pesar de todos los conflictos que tenga. Por eso tiene ese choque tan brutal, a pesar de que sea tan doloroso para ella. Le dice, si me dices la verdad, de aquí en adelante podemos volver a forjar una relación. Pero es por la misma conversación que tiene con la psiquiatra, porque la psiquiatra hizo esa conversación con Joel y le dijo,
mira, te voy a expresar aquí todo, que te odio, te detesto, no puedo verte prácticamente, pero ya te lo dije y de aquí en adelante podemos solucionarlo porque ya lo expresé contigo y tenemos el camino para que podamos tener una relación. Ya tenía esa perspectiva y por eso fue que Joel pudo hacer lo mismo con él y no se negó a decirle la verdad, porque dijo, o sea, y yo creo que si Joel no hubiera tenido esa conversación con Gale, no lo hubiera hecho de esa manera, esa escena no se hubiera podido dar. Por eso se me hace que está bien construido, porque lo mismo que nos están planteando lo usan escenas después para que tenga coherencia y cadencia y que los personajes veamos que están aprendiendo, para que luego cuando tengamos la pérdida con Joel se sienta la visceralidad y veamos por qué él quiere vengarse de esa manera, porque también trata de tragarse todos los sentimientos y trata de pedir ayuda. Ellie tiene a personas que la hacen caer en cuenta de, mi cielo, eres muy ingenua en el mundo, el que tú te vayas sola no te va a garantizar nada. Y cuando ya vemos todo lo que pasó en Seattle, definitivamente es un viaje que no se tenía que hacer. Y a pesar de eso, quiero ver cómo sigue en la temporada 3. Porque tú y yo, si ya viste el videojuego, sabemos qué es lo que va a pasar con él. Y quiero ver qué es lo que pasa también con Tommy. Porque es que el Tommy que tenemos en la serie es muy diferente al del videojuego. Y amo al Tommy de la serie, a pesar de que le tengo bastante empatía al del videojuego. Así que tengo muchos problemas y creo que lo vieron. Pero creo que no tengo tantos problemas con la serie como amores con la serie. Me gustó mucho narrativamente hablando. Y sí considero que el que habíamos tenido el asalto de Jackson fue un punto de inflexión de la serie que hizo que el resto de la misma para mucha gente se sintiera aburrida y que el personaje de Ellie no caiga bien porque de cierta forma está hecho para caer mal y para que le tengas fastidio. Pero mi problema no es ese, sino el problema que tengo es que narrativamente hablando, dentro del contexto en el cual me lo ponen, no me puedo creer que haya un adolescente de esa manera cuando me pones adolescentes como Dina y como Jessie. Creo que es el mayor fallo que tiene la serie. Y no tiene nada que ver con la actuación de Bella Ramsey, porque la actuación de Bella Ramsey está tan bien hecha que me da fastidio y me da hastío el personaje. Ella está actuando maravillosa, es apoteósica, es increíble y tiene mi escena favorita dentro de la serie y eso lo dice todo. Ya quiero ver a Abby, porque Abby fue de mis cosas favoritas del videojuego, siento que está increíble, entonces ya quiero ver qué es lo que hacen con ella en la temporada 3. Así que, ¿ustedes qué piensan en sí de la serie? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué es lo que cambiarían? ¿Qué es lo que les gustaría ver en la temporada 3? Déjenmelo todo en los comentarios y pues ya, eso sería todo mi desahogo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Ay, obvio, y no olviden suscribirse, compartir, comentar, dos cosas bonitas que ustedes saben hacer.